Bienvenidos a un nuevo podcast más de Creando Conciencia. Mi nombre es Dayana Gabriela y soy de Guatemala y estamos con dos personas muy especiales también de este equipo y me gustaría que se presentara cada una de ellas. Hola, hola, mi nombre es Verónica y también soy de Guatemala. Mucho gusto. Hola, mi nombre es Joanna y soy de República Dominicana. Es un placer. Qué gusto tenerlas y hoy vamos a platicar de un tema muy retador para muchos, digo yo, porque a veces siento yo que por lo general a la mayoría nos pasa y es de que si nos es lícito postergar las cosas. Entonces, tú, Verónica, veces has dicho, lo voy a dejar para mañana, todavía tengo tiempo"? Ay, un millón de veces. Eso así como que, como sabemos que no es que tengamos todo asegurado, sino que tratamos de adelantarnos a las cosas, ¿verdad? Pero también las atrasamos muchas veces. Yo tengo eso de que me pasa con la tarea. Hay veces que haces como que, todavía tengo tiempo y una hora antes, así como que terminándola. Entonces sí, En pasa la clase. demasiado. Sí, Sí. literal. Yo siento que ahora más nos ha pasado porque estamos como en clases en línea. Es como, tengo tiempo y apagas la cámara y empiezas a hacer la tarea ahí. Pero bueno. ¿Y tú, Joana, cuántas veces has dicho, bueno, mañana lo voy a hacer? Bueno, yo creo que sería un sinnúmero de veces. A cada momento nosotros postergamos. He postergado cosas que al parecer son insignificantes, pero que así comienzan y luego uno posterga las cosas importantes. Sí, yo siento que nos pasa también cuando hacemos como una tarea muy grande que las maestras nos dicen, bueno, van a tener un mes para hacerlo y lo hacemos un día antes, el gran proyecto y es como, y después nos afecta en todo, ¿verdad? Pero bueno, es un gusto poder compartirles de ustedes y qué bueno poder estar hablando un poco de esto. Sí, la verdad, y para ir entrando así como que en contexto con lo que estamos hablando, vamos a empezar con lo que dice la Biblia. Dice Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo le es dulce. Lo que nos sucede muchas veces cuando postergamos las cosas es que en lugar de ser agradables a nosotros ya no lo hacemos de buena gana, ¿verdad? Lo que hacemos es que en lugar de hacerlo porque nos gusta, porque aparte de que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, nosotros nos metimos a hacerlo, ¿verdad? Se supone que debería ser motivo de alegría, debería de ser como lo es el dar, debería de ser así de manera agradable. En lugar de eso, lo que hacemos es que nos amargamos y nos estresamos tanto y que dejamos las cosas a último momento y que nos paramos enojando y ya no hacemos nada, ¿no creen? Sí, cabal. Así es. Y continuando con la palabra de Dios, también en el libro de Efesios, el capítulo 5 versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es decir, ahí el apóstol nos da una exhortación de que debemos aprovechar el momento, porque ya como ustedes han dicho, muchas veces postergamos y comenzamos con pequeñas cosas, como por ejemplo la tarea, pero luego terminan en grandes responsabilidades que luego lamentamos. ¿Por qué? Porque caemos en una situación de estrés porque lo hacemos ya a última hora. Entonces yo creo que ese es un buen consejo aquí, que debemos aprovechar el tiempo porque los días cada día irán de mal en peor, según nos dice la palabra de Dios. Sí, tienen mucha razón en todo lo que están diciendo y también hay otro versículo en Lucas 9 del 59 al 60 y dice, y dijo a otros, síganme. El Señor dijo, déjame primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo es esto de que estaban hablándole a alguien y decirle, ok, sí te voy a seguir, pero espérame, voy a ir a hacer esto primero? O sea, lo vamos Dame a ver más chance. adelante, ajá, pero ¿cómo es esto que estaba priorizando cosas? Pero pues lo vamos a ver más adelante en el testimonio
del que nos va a seguir, perdón, De y pero es Marcos. de Marcos. Y pues, pero sí, es muy impactante como es de que le dice, ok, sí, sí, pero espérame. Sí, es increíble porque es la muerte de un familiar, o sea, es como que Dios dice, o sea, ni eso, no te acepto ni que me estés dejando o perdiendo el tiempo ni en eso, es porque lo que necesito en este momento es prácticamente así como que necesito que vengas conmigo. Y como es cuando nos dice Dios en un momento crucial, ¿verdad? De nuestra vida. Mira, necesito que dejes todo lo que estás haciendo y vengas conmigo. A la que difícil tomar esa decisión. Sí. Así es. También dice en Mateo 6:33, ¿no los querés leer, Verónica? Ok, dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Muchas cosas. Dicen, no solo una cosita, mira, te voy a dar cuando te portes bien, cuando te portes mal. No, Él nos va a dar muchas cosas, pero como dice, ¿verdad? Primeramente tenemos que buscarlo a Él. Así es. Sí, y vemos también el libro de Deuteronomios, capítulo 23, versículo 21. Dice, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado para ti, en ti. Es decir, aquí es una palabra un poco fuerte, pero cada vez que le prometamos algo a Dios, es bueno que lo cumplamos y saber lo que le vamos a prometer. Nunca podemos prometer algo que no vamos a cumplir y mucho menos a postergar, porque el hombre tal vez acepta que posterguemos en un momento determinado, pero Dios es muy estricto con lo que nosotros le prometemos a Él. Debemos tratar de cumplirlo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y le gusta que seamos responsables con la promesa que le hacemos. Sí, y justamente eso también dice en Eclesiastés 5:4. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él se complace en los interesados. Cumple lo que prometes. Qué fuerte, ¿verdad? Que nos digan, cumplí lo que prometes. Porque pues es una promesa, es un compromiso que tú adquiriste y cuando decidís tener tú un compromiso y decir, ah, ok, por ejemplo, ahorita estamos decidiendo nosotros grabar un podcast, podernos reunir, juntarnos y todo esto requiere un tiempo de tanto como estudio previo y tiempo para poder platicarlo. Entonces, prometer y hacer un compromiso también requiere de responsabilidad y hacer las cosas bien, ¿verdad? No solo hacerlas por hacerlas, sino que tomarte el tiempo para hacerlas. Así es. Y bueno, al Señor algo que no le gusta es que nosotros posterguemos. Y mucho menos todo lo que glorifique su nombre. En nuestras manos Dios nos ha puesto, nos ha dado talentos, nos ha dado una juventud preciosa para que nosotros la aprovechemos. Y Dios realmente, yo podría decir que odia la postergación porque Dios nunca posterga. Cuando Dios estipula, cuando Dios nos promete algo para hacer, Él lo hace en el momento que Él decide hacerlo. Sin embargo, muchas veces nosotros somos dados a postergar las cosas para Dios. Por lo menos en la mañana, por ejemplo, tengo que hacer mi devocional. Bueno, no, lo hago ahorita. O primero veo una película o algo así. Sin embargo, el tiempo de Dios debe ser nuestra prioridad. Luego de despertarnos, debemos dedicar un momento a Dios y presentar el día y agradecer al Señor por regalarnos un día más de vida. Y no solo en el día, sino en cada momento que nosotros podamos sacar un espacio, una intimidad para Dios. No debemos dejarla para luego. Debemos hacerlo en el momento que el Espíritu Santo lo ponga en nuestro corazón, porque Dios siempre está dispuesto a hablarnos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos vamos y decimos, Dios, ahorita voy a hacer esto primero, voy a hacer lo otro,
pero Dios quiere que seamos más responsables, como decía Gabriela. Es necesario que nosotros no, cuando prometamos a Dios, seamos capaces de cumplir. Sí, exactamente lo mismo que estábamos leyendo ahorita sobre, espérame, ahorita voy a regresar, solo déjame ir, ¿va? Exactamente es lo mismo, Sí, ¿verdad? lo mismo. Sí. Sí, y bueno, entonces viene la pregunta del mío. Nos es fácil postergar todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Ahorita sí, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. ¿Qué Sí, es la eso verdad que es que es nos complicado. detiene? ¿Qué es eso que nos detiene? Porque es como es tan sencillo ponerle un alto a las cosas de Dios, pero tan difícil ponerlo a nosotras, a nuestras tareas diarias, nuestras obligaciones. Porque a mí me pasa, yo estudio y estudio casi que todo el día. Y es así como que en qué momento le voy a poner un alto a todas mis cosas y le voy a decir, no, es momento de escuchar la voz de Dios. O sea, es difícil, pero no es imposible, porque hay momentos en los que Dios toca tu corazón y Él hace que te nazca, y ya siento que en ese momento ya uno empieza a hacerlo ya más por voluntad, más con amor que por obligación. Sí, y hay algo ¿Ustedes qué dicen? hay algo a mí que me interesa mucho y es una frase que ahorita la estoy tomando mucho y no es causa de motivación, es de disciplina. No es por motivación, es por disciplina. Muchas veces nos sentimos motivados a hacer las cosas. Por ejemplo, cuando vamos a hacer ejercicio, hoy sí, voy a hacer ejercicio 2023, va a ser mi año. Y pasan los días y esa motivación se va yendo. Entonces ya no es motivación, sino que es disciplina la que uno tiene que tener para poder, em, para tener resultados, ¿verdad? Pero me gustaría también que nos pusiéramos a leer qué significa la palabra postergar, cuál es el significado de esta palabra en sí. Y dice, se define como colocar a una persona o una cosa en un lugar inferior al que corresponde. O sea, bajarle el estatutos a eso y decir, bueno, esto es más pequeño, esto es más grande y eso es postergar, hacerlo para abajo, ¿verdad? También se puede definir como hacer o sufrir un atraso, dejar algo para después, ya sea con respecto a un lugar que debe ocupar o en el tiempo que se debió de haber efectuado. Eso también tiene mucho que ver con el término de procrastinación. Y hasta cierto punto siento que todos los que estamos ahorita escuchando el podcast y nosotras también hemos tenido un tiempo de procrastinación en algún momento de nuestra vida donde decimos, voy a ver el teléfono 5 minutos. Y cuando te das cuenta, ni te digo cuánto tiempo pasamos. Pero, pues, ¿y cuál es el significado de procrastinación? Se define como la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más agradables, menos irritables, unas actividades que te agradan aún más. Sí, y es Ay, sí. interesante esto. Es muy interesante porque este tema es muy propicio justamente ahora a inicio de año porque cuántas metas no tenemos. Hacemos una lista de metas y proyectos, tantos espirituales como también materiales. Sin embargo, muchas veces al final de año observamos la lista y creo que no hemos cumplido ni siquiera un 25%. Entonces creo que este tema es bastante interesante y lo más llamativo de esto es que luego de que comenzamos con pequeñas cosas, esto se convierte en un mal hábito. ¿Por qué? Porque se convierte en una costumbre. Ya involuntariamente o inconscientemente ya tú procrastinas las cosas sin darte cuenta. Entonces, por eso es necesario detenernos ahora. Y esto yo creo que nos concierne tanto a nosotras que estamos aquí como a los amigos que nos están mirando, porque es un tema, creo que todo el mundo tiene ciertos defectos en esa área, porque siempre, como decía Gabriela, ponemos las cosas según el valor que nosotros creemos que tienen.
Entonces, es necesario que nosotros dejemos ese mal hábito para que luego no nos perjudique, porque de verdad es un gran daño que nos hacemos. Sí, y de hecho hay estudios que dicen que las personas tendemos a como que a postergar las cosas que nosotros como que consideramos irrelevantes o que muchas veces consideramos aburridas. Aquello que nos parece aburrido, imagínense como leer un libro muchas veces, hacer la tarea más extensa, la más difícil o todo aquello que nos provoca estrés. Dice que la persona es más probable que lo deje de hacer. ¿Por qué? Porque no se siente bien haciéndola. Y ese es el problema cuando ya dejamos de hacer las cosas con amor. Insisto, porque si solo pensáramos en que eso que vamos a hacer, por ejemplo, un informe para la escuela, el informe que con la puntuación más alta, resultan ser los más estresantes, ¿no? Resultan ser los que más difíciles, los que uno ya no haya ni en qué momento hacerlo. Entonces sí, yo considero que eso de el postergar las cosas es como que un sinónimo de ansiedad. Aquello que nos va a poner solo a pensar en eso y con el tiempo nos puede hasta enfermar. Es bien complicado dejar ese hábito porque dice un viejo proverbio, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces es nos está diciendo, no dejes para mañana lo que en realidad, si tienes tiempo, hazlo hoy, hazlo de una vez. ¿Qué estás esperando? Así que hoy quiero motivar yo a todas esas personas que están ahí del otro lado de la pantalla a que no se detengan, a que si tienen tiempo, si pueden hacerlo, no se rindan, porque todo tiene su recompensa y todo puede ser la recompensa el día de hoy, puede ser mañana, pero Dios, recuérdense que no se queda con nada. Y qué mejor si lo ponemos a Él en primer lugar. Sí, exactamente lo que tú decís, ¿verdad? Muchas veces dejamos las tareas que nosotros pensamos que sí, que no sé qué, eh, tengo tiempo mañana y no, es que esto es más fácil, la voy a terminar primero, después me quedo haciendo lo difícil y al fin y al cabo, cuando nos damos cuenta estamos reestresados, amargados, hasta como decías tú, nos llegamos a enfermar de tantas cosas, ¿verdad? Vivimos cansados, agotados porque no logramos priorizar las cosas que realmente pensamos que llegamos a hacer, ¿verdad? Como, como les decía, no miramos resultados rápidos. Yo siento que nosotros somos de querer ya y hacer poco, entonces hay que ver cómo estamos en eso, ¿verdad? O sea, que cada esfuerzo tiene su valor, ya sea bueno o malo, la consecuencia ahí está, ¿verdad? Entonces también dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 verso del 6 al 8 por nada estéis afanosos, sino, por nada estéis afanosos, sino conociendo vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí, este es el versículo 4 y me gusta mucho porque dice que todo se lo dejemos a Dios, que no nos afanemos por nada, que Él nos va a escuchar. Muchas veces nosotros pensamos que este fue un error que yo cometí y es de que pues, le pedí a Dios y yo sentía que Dios me iba a solucionar los problemas a mí. Yo nunca me imaginé que en vez de yo le pedía a Dios paciencia y me mandaba a alguien que tenía que darle paciencia y no entendía yo esto. Y así es como fue fortaleciendo mi paciencia. O Dios, por favor, hazme más responsable y me mandaba más tareas para hacer. Y es como, Dios, te pedí responsabilidad y me daba responsabilidades que cumplir, ¿verdad? Entonces, y versículo 7 y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ya después de todo esto que les cuento, pues ya entendí que es, si yo estoy con Dios, yo voy a poder hacer todo lo que Él me mande a hacer. Entonces también dice el versículo 8 por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen hombre, si hay
virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensar. Nos da el Señor características en las cuales nosotros podemos pensar y decir, ok, voy a postergar, eso no está en estas características, entonces en eso no es lo que puedo pensar. Dios nos da aquí unas características en las cuales nos va a ayudar también no solo a no postergar las cosas, sino que a hacer su voluntad y agradarle a Él. Entonces no sé qué piensan de esto ustedes, de este versículo, de esos versículos. En verdad son muy interesantes porque si notas, primero te dice que no estemos ansiosos, o sea, y al final nos dice que la paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos, pero primero nos dice que nosotros debemos de dejar de la ansiedad para entonces que la paz del Señor pueda venir a nuestros corazones, porque una mente ansiosa, una mente cargada de pensamientos, no puede tener la paz del Señor. ¿Por qué? Porque no puede escuchar la voz del Señor y la voz del Señor a través del Espíritu Santo es la que nos da la paz. Por eso también en una ocasión Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os lo haré descansar. Jesús primero nos invita a venir a Él, pero no solo venir, sino a descansar en Dios. Entonces es importante que para nosotros poder conseguir la paz de Dios hay que dejar toda ansiedad y dejar de procrastinar las cosas. Sí, Sí, tienes toda la razón. Lo que sucede muchas veces es que tendemos a tomarlo las cosas de Dios muy en poco, ¿verdad? Y ahí dice que lo que tenemos que pensar es en todo lo bueno. Y que es bueno, pues Dios es simplemente la definición de la palabra. Dios abarca todo eso y mucho más. Y hay una historia en la Biblia acerca de un gobernador romano. Y les quería comentar el versículo, bueno, el capítulo donde se encuentra. Y el libro es en Hechos 24, que dice, leemos, pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hechos 24-25 dice, esa oportunidad nunca llegó para Félix. Su vida se despilfarró, se derrumbó cuando por causa de su corrupción fue llamado a regresar a Roma. Esta historia es acerca de un gobernador romano. Como bien lo dice, su nombre es Félix. Bueno, este es el ejemplo perfecto de alguien que postergó algo tanto hasta que se destruyó a sí mismo. O sea, no escuchó las palabras que le venían a decir. ¿Y qué hizo? Simplemente fue como que echó a la persona que le estaba hablando. Él se fue y fue a gastar todo lo que él tenía. Y se derrumbó como que su imperio de estar aquí se fue hasta el suelo, que tuvo que regresar a Roma. Y no creo que haya sido como gobernador. Ahí les dejo la espinita para que lean la historia. ¿Qué opinan ustedes? sí, es muy, muy interesante lo que decís porque él dice, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, él dijo, bueno, después, ¿verdad? Y nunca llegó esa oportunidad para él, nunca lo llegó a llamar a Pablo. Pero bueno, hay otros ejemplos también. Hay uno que dice Benjamin Franklin, dijo, tú puedes postergar, pero el tiempo no lo hará. Y el tiempo perdido nunca se recupera. También dijo Thomas Jefferson, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El proverbio que estabas diciendo tú antes, ¿verdad? Eh, Ninguno de estos ejemplos son de un caminar cristiano. Ellos no eran cristianos, pero aún así entendían que era malo postergar las cosas. El tiempo es algo que el Señor nos regala y nosotros tenemos que saber administrarlo, ¿verdad? Y aunque ellos no sean de un caminar cristiano, aún así entendieron lo que estaba mal. Así es, y siguiendo con los ejemplos también, corroborando con ustedes, hubieron dos hombres, creo que hablamos al principio de uno de ellos,
en donde iba a seguir a Jesús y él le dijo, ok, maestro, yo te voy a seguir, pero déjame enterrar a mi padre. Y esto me llamó mucho la atención porque, o sea, era su papá, era alguien importante. Pero también en la Biblia encontramos una referencia en donde dice Jesús que el que no es capaz de dejar a su padre, a su madre, a sus hermanos por causa de él, no es digno de él. Entonces, yo creo que muchas veces vamos a tener que sacrificar cosas para seguir a Jesús. Este hombre podría postergar, pero era más importante seguir a Jesús a pesar de que su padre había fallecido. Y muchas veces Dios nos pide cosas que nos duelen, que nosotros queremos hacerla en ese momento, pero que es más importante tal vez dedicarle una hora más, que es más importante tal vez hablar con él un espacio más, que hacer otras cosas, que ver una película, que ver esto. ¿Por qué? Porque debe ser lo primordial en nuestras vidas. Y eso está en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 59 al 62 también. Esas eran dos personas. El otro quería despedirse de su casa. Él le dijo, maestro, yo voy a seguirte. Wow, sí, con todos mis ánimos. Ahora bien, dame un momento para yo despedirme de mi familia. Jesús le dijo, bueno, I'm sorry, yo no puedo. Si tú quieres seguirme, tienes que dejar atrás a esto y poner a Dios, como dice el primer mandamiento, poner a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo creo que cuando ponemos en práctica este mandamiento, va a ser más fácil dejar de procrastinar y postergar ciertas cosas y vamos a aprender a priorizar, como tuvieron que aprender estos dos hombres al encontrarse con Jesús. Sí, y de Sí, hecho hay una historia que yo estaba leyendo y se las quiero comentar así rapidito porque dice que había un joven llamado Marcos y su mantra, su dicho, sus palabras de todos los días era eso haré algún día. O sea, arreglar, limpiar su casa, pero siempre decía él que estaba muy ocupado para hacerlo en ese momento. Siempre se la pasaba postergando, 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 como que el futuro fuera una fecha indefinida. ¿Se imaginan? Es como que no, como que no es que el mundo se fuera a acabar, pero como el tiempo no está para perderlo. O sea, sí, es algo, una responsabilidad nuestra, ¿por qué no hacerlo? Va, total que una década después, Marcos se encontraba viviendo en una casa. Se imaginan, con una década de quehaceres acumulados en su casa, pero no solamente era la casa la que había sufrido, sino que también su familia, todo aquello que él tenía alrededor. Imagínense, o sea, su esposa, sus hijos, o sea, todo aquello que él tenía había sufrido. ¿Por qué? Porque su esposa le había pedido que él hiciera algo, se hiciera cargo de las cosas que por años él no había hecho, pero siempre las pasaba aplazando, prometiendo de que después, cuando el después llegó en forma de una amenaza de partida por parte de su esposa, porque él, él no lo tomó en serio hasta que no vio que su familia estaba totalmente destruida. Imagínense llegar a ese punto de que no entendamos, como que, imagínense que es la voz de Dios así como que diciéndote, mira, tenés que hacerlo, mira hija, te estoy mandando, mira mi cielo, necesito que lo hagas, hazlo por favor. No, pero muchas veces lo postergamos, ¿verdad? Hasta que no viene, mira, lo que pasa es que el día de mañana ya no vas a llegar. Hoy en la noche se acaba tu vida. Eso es como que hasta que no escuchamos esas palabras, no nos lo tomamos en serio. Y lo que pasó con Marcos es que él pensó que decía, muy bien para ella, porque que se vaya. Pero ¿qué hace él después de que él se vaya? O sea, ¿cómo puede irse? O sea, que él no miraba una vida sin ella. Y imagínense, o sea, que se le vaya a ir. Él decía, ¿cómo podría irse? No la creía capaz. ¿Ustedes qué piensan? Es muy interesante realmente porque, al igual que nosotros, eh,
Marcos pensó que esta mujer iba a estar ahí siempre. Y yo imagino el desastre que había ahí, como tú comentabas. O sea, lo que él postergaba era la limpieza y la organización de su casa. Y al mismo tiempo en que descuidaba esto, pues descuidaba la relación con sus familiares. Y yo creo que eso está pasando muy a menudo, pues estamos descuidando por priorizar cosas que no deberíamos. Estamos descuidando, al igual que Marcos, nuestro espacio personal, pero mucho más importante muchas veces nuestra relación con Dios y con aquellos que nos rodean. Y sabes, lo más interesante es que luego Marcos intentó reponer el tiempo perdido. Y eso es lo más, ¿cómo digo? Lo más depresivo. ¿Por qué? Porque luego que el tiempo se va, ya no puede regresar. Por eso lo que debemos hacer hoy, ya tenemos que hacerlo hoy y ya. Y Marcos intentó reponer el tiempo perdido y lamentablemente se encontró con la realidad de que ya no había más tiempo, sino que todo ese tiempo en que él estuvo postergando y postergando, ese era el tiempo que él estaba perdiendo de cosechar una buena familia y, cómo no, de organizar también su cuarto. Y mientras más hacía, eh, según él, porque él solamente estaba haciendo, eh, digamos, las cosas de su egocéntrico, o sea, egocéntricamente, solamente le importaba lo de él, sus quehaceres. Sin embargo, mientras él más hacía, más descuidaba a su familia. A veces creemos que estamos haciendo más, pero estamos realmente descuidando más. Sí, y exactamente lo que tú decís, ¿verdad? Cómo es de que él empieza a decir, bueno, voy a intentar recuperar el tiempo perdido, pero como estábamos hablando antes, dice, el tiempo no posterga, el tiempo pasa y no vas a poder recuperar ese tiempo que ya perdiste. Ese tiempo de procrastinación ya lo perdiste en algo más que no te sirvió para nada. Entonces, Marcos también experimentó lo que tal vez muchas veces nosotros experimentamos, eso de que, ¿cómo no lo pude hacer antes? O sea, ese hubiera hecho, ese hubiera ya no existe, ya pasó ese tiempo. Y lo mismo que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, cómo es de que él posterga las cosas y la obediencia retrasada es lo mismo que la desobediencia, dice. Por lo tanto, le fallamos también a nuestro creador y nos lamentamos tanto hasta llegar al punto de la amargura, lo que decía Verónica, nos llegamos a enfermar, a poner de mal humor y ya no somos nosotros, somos personas desobedientes, intentando corregir las malas acciones que tuvimos, pero al final decimos, no, empezamos a decir eso, pero eh, todas esas cosas de que es como, bueno, sí, sí se puede, no se puede, pero al fin y al cabo no hacemos nada con esas acciones, ¿verdad? Entonces, también lo que dice el mandato de Deuteronomio 23:21, lo que estábamos leyendo al principio, ¿verdad? Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Yo me imagino ahora casi como lo que está diciendo la esposa, por favor. Si tú me dices que lo vas a hacer, por favor, hacerlo. No te tardes en hacer tu qué hacer, ¿verdad? Pero ciertamente lo demandará tu Dios de ti. O sea, si la esposa se lo pidió, entonces por favor hacelo. Mira, porfa, vení a ayudarme a hacer esto. Necesito de tu ayuda para el qué hacer. Ah, ok. Y si no se hace, dice, y será pecado de ti, lo que estábamos leyendo al principio, ¿verdad? Y lo corté explicándolo, pero es lo que llega a pasar, ¿verdad? Em, las malas influencias que nos rodean también son las que nos atraen a todo esto, también al fin y al cabo. El retraso de todas las actividades que merecen el primer grado de importancia para la presencia de Dios, a veces nosotras las dejamos de último porque no sabemos discernir realmente lo que es, lo que está bueno, digamos. Él estaba haciendo sus quehaceres por sí solo, él solo, aparte sus cosas, y él no sentía que algo le faltaba, ¿verdad? Pero cuando se dio cuenta de esa deficiencia que tenía, se dio cuenta del gran error que tenía, que había cumplido, donde le decía a su esposa, sí, lo voy a hacer más tarde, y al final no lo hacía, ¿verdad? Entonces,
postergar trae consecuencias. Esas consecuencias pueden llegar hasta caer a la depresión, también a tenernos con pensamientos que no tenemos que tener, preguntas existenciales que no nos llevan a nada y es como, no, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué ya no me quiere? ¿Cómo es que pudo atreverse? ¿Cómo es que se fue? Y al fin y al cabo, esas preguntas todas tienen respuesta, pero uno mismo se va dando vueltas en la cabeza que al final no le traen nada bueno, ¿verdad? Sí, totalmente. Y bueno, es momento de encontrar soluciones. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para que todo eso que nosotros estamos postergando ya no lo hagamos? Dicen que literal el cuerpo se acostumbra. Es así como que dale agua todos los días y vas a querer tomar agua siempre. Dale azúcar todos los días y siempre la vas a querer consumir. Es importante observar en qué estamos acostumbrándonos, cuál es la falla en la ecuación. Si es físico, podemos tener como que obtener información acerca de la actividad que vamos a hacer. Muchas veces eso como que nos motiva, ¿verdad? Como ir a jugar fútbol. Bueno, ¿contra quiénes voy a jugar? Tal vez así me motivo para ganar. Es así como que a eso me refiero. Que si es algo físico, temporalmente nos puede ayudar, pero ¿qué hacemos con lo espiritual? Pues acercarnos al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es el único que nos va a entender, Él es el único que nos trae soluciones y que nos da paz al alma, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que necesita, dejar de estar atormentada, y solo el Espíritu Santo puede dar calma, ¿verdad? Y bueno, solución número 1, obtener información para nuestra actividad física. Solución número 2, no, solución 1, poner todo en las manos de Dios. Eso tiene que ser siempre, siempre, siempre en primer lugar. 2, el Espíritu Santo es el que nos da consuelo al alma. El Espíritu, media vez el Espíritu esté vivo dentro de nosotros, nosotras nos vamos a sentir bien, vamos a sentirnos vivas. Y número 3, siempre obtener información correcta. ¿No creen? Sí, Así y es. me gustaría agregar algo más ahí, son dos cosas. La primera es del Espíritu Santo. Cuando uno dice, ok, me voy a acercar al Espíritu Santo, muchas veces tienen las personas la idea de que es algo místico y que no sé qué, y de que hay que arrodillarse y hay que poner música de alabanza. Y a veces sí, es bueno arrodillarse, poder hablar con el Señor de una manera de respeto hacia Él, pero muchas veces nosotros también podemos acercarnos al Espíritu Santo de una manera natural, en el sentido de que si tú estás acostado y tienes esta necesidad, y dices, es que no sé, eh, bueno, ahí quédate y decirle, bueno, Señor, perdón que no estoy como me gustaría estar, pero eh, quiero seguir hablando contigo. Y ora ahí acostado, si estás sentado, ora sentado, si estás manejando en el tráfico, ora manejando en el tráfico. No se necesita que tenés que cerrar los ojos específicamente, sino que es ponerte a pensar y ponerle atención al Espíritu Santo y poder hablar con el Señor porque dice orad sin cesar en todo momento. Entonces no es específicamente que tengas que hacer una oración así que tenga que ser muy bien planeada y todo esto, sino que simplemente acércate como tú eres. Acercarse de la manera más natural, porque el Señor sabe cómo sos, el Señor sabe lo que tú tienes adentro de tu corazón y no hay nada más bonito que poder decir, yo sé que Dios es mi amigo y tomarlo como tal, ¿verdad? Como tu amigo, como tu padre, como tu todo, ¿verdad? Eso eso es algo que sí, que ores cuando de veras sientas la necesidad. Así es, y corroborando con ustedes, han dicho de verdad puntos esenciales para nosotros dejar de postergar, porque es necesario que nuestra juventud preciosa que Dios nos ha regalado,
la aprovechemos y utilicemos lo que Dios nos ha dado, la virtud, el talento, el don que Él nos ha regalado para su gloria y para su honra y para, como no, servir de ayuda a otros que en verdad lo necesitan. Porque mientras ustedes hablaban, yo pensaba, imaginemos que Jesús hubiese postergado el sacrificio, que le hubiese dicho al Padre, no, yo vengo, mándame en otra ocasión. Nosotros hoy no estuviésemos en este lugar, o sea, no hubiésemos obtenido la salvación. Con esto quiero decir que lo que Dios nos mande a hacer en el tiempo estipulado, en el tiempo perfecto de Él, debemos hacerlo. Igualmente en las cosas seculares, pero mucho más en las cosas espirituales, porque muchas veces las demás nos causan, aunque nos estresen, nos agobien, pues somos muy dados a ella, pero a la hora de hacer las cosas para Dios, muchas veces nos rezagamos. Entonces tenemos que aprender de la personalidad de Jesús. Y como no, con la ayuda del Espíritu Santo, yo creo que lo podemos lograr. Sí, 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 totalmente. Para ir, creo que todo esto ha sido muy renovador, muy satisfactorio porque hemos aprendido mucho, la verdad, porque hemos atrasado demasiadas cosas, la verdad. Y para ir cerrando el tema, quiero leer un versículo de la Biblia que dice Proverbios 27:1. Dice: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Muchas veces también hay otro versículo que dice: cada día trae sus propios afanes, cada día trae sus problemas, cada día trae sus males. Es así como que no tengas en cuenta ese día, sino que vive hoy, haz todo lo que tengas que hacer hoy. Tal vez no lo estaremos, o tal vez lo que dejemos de hacer o lo que hagamos puede hacer una gran diferencia en las personas. Y todo queda siempre, 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 siempre. Y a ti que estás al otro lado de la pantalla, queremos aconsejarte que, como a muchos cuyos seres queridos han muerto y dejado muchos pendientes inconclusos, te es necesario ahora limpiar y acomodar el camino, porque recuerda que tú sigues aquí, este mundo todavía no se ha acabado, Cristo no ha venido todavía, y nuestra responsabilidad como hijos es tener todo al día. Es tener las cosas de Dios siempre presentes y siempre cuidándonos y siempre de la mano del Espíritu Santo. Sí, el día de hoy, la persona que nos está viendo, tienes que tomar una decisión. Nosotros también tendríamos que tomar la decisión de hacer algo por nosotras mismas. Ver ese cambio que realmente estamos teniendo en estos pasos, ¿verdad? El Señor, decía una persona, cuando uno acepta a Jesús, tiene y exige un cambio de vida. No se puede quedar en el mismo lugar porque el Espíritu Santo nos llega a incomodar. Y cuando uno de veras, en serio, realiza este cambio es porque hay un cambio exagerado, hay un cambio rotundo de nosotros mismos. Es momento de estudiar, de enseñar, de empezar a buscar una actividad, de ponerte a trabajar, ponerte a hacer más de algo, ya sea que te pongas de misionero, que seas evangelista, que busques algo que hacer. No dejes, no dejes de postergar las cosas, deja de postergar las cosas. No dejes que alguien más diga, no, tú no sirves para esto, tú no haces esto, porque tú tienes, como decía Joana, tú tienes un don, algo que a ti te hace especial, algo que el Señor te puso en ti y que puedes hacer algo con eso. No dejes de postergar al utilizar tu don. Tú debes empezar a utilizar ese don conforme a la voluntad del Señor. Y bueno, no solo hemos dado problemas, sino que también hemos traído solución. Entonces, si eres alguien igual que nosotras, porque creo que todas postergamos, si al igual que nosotras, pues postergas, te invito a que
con la ayuda del Espíritu Santo, pues que dejemos ese mal hábito, porque a corto o a largo plazo nos hará daño, en términos espirituales como materiales también. Entonces es necesario que rompamos con eso. Te invito a que al igual que nosotros, pues tomes esa decisión. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Esperamos que haya sido de bendición para ti, para tu vida. Entonces, si deseas compartir con nosotros este podcast, pues dejamos el chat abierto. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram. Estamos en todos los lugares creando contenido para ti. Y también nos puedes encontrar en nuestra página web www.somosgr.com. Y recuerda que la obediencia retrasada es lo mismo que la desobediencia. Es un gusto poder estar con ustedes, chicas. Adiós. Ok, adiós. Esto fue Generación Radical Creando Conciencia.